Bueno, buenas tardes chicos. Vamos a ver la bolilla o la unidad referida a hormigón armado. ¿M? Luego veremos la de entrepisos. Pero primero vamos a empezar con este hormigón armado. Evolución y origen, encofrados, armaduras, los distintos hormigones, el elaborado in situ, el elaborado en planta, y el hormigón en la historia y en la arquitectura, con algunos análisis de casos que vamos a ir mostrando así brevemente, así no se hace muy larga la clase. Este, vamos, a, vamos a empezar con esta especie de reseña, digamos, del origen del hormigón, que el hormigón básicamente, como todos ustedes saben, resulta de la combinación de dos materiales, del hormigón. El hormigón armado resulta de la mezcla del hormigón y el acero, que se convierte en un solo material combinando la alta resistencia a la tracción del acero y la alta capacidad de compresión que tiene el hormigón. Alrededor de 1820 empiezan a aparecer todas estas patentes de hormigón, cuando surge, digamos, aparentemente, según cuenta la historia, un jardinero, una persona que se dedicaba a la jardinería, se le rompían sus macetas y entonces se le ocurrió a las macetas de cemento que hacía, incorporarles una malla metálica y con eso le duraban más, y eso generó un poco toda esta idea de incorporar el acero al hormigón y prontamente se viralizó, como decimos ahora, toda esta cuestión, y eso que parecía tan sencillo como una maceta se convirtió en lo que hoy conocemos como el hormigón armado, que cambió la historia de la arquitectura. Una de las patentes más famosas fue esta que vemos acá, la de Genevique, que fíjense, si ustedes ven acá, tienen las columnas, acá hay como un despiece en donde dejan ver la armadura por dentro, acá se ve la armadura de la viga, acá se ve la armadura de las losas. O sea, tranquilamente esto podría ser, no sé, un salón con losas y vigas, o la cochera de cualquier edificio del día de hoy, ¿cierto? Bueno, entonces, algunas características: coeficiente de dilatación. El acero y el hormigón tienen prácticamente el mismo, eso es importante, se mueven y se dilatan de la misma manera. La adherencia es muy elevada, la adherencia entre el acero y el hormigón. La no oxidación. En la no oxidación, al recubrir el hormigón toda la pieza de acero, se detiene el proceso de oxidación natural del acero. Una vez fabricado el acero, tiende a querer volver a ser nuevamente óxido de hierro, entonces tiende a empezar a oxidarse inmediatamente. Al estar recubierto con el cemento del hormigón, se detiene esa oxidación. Esto es parte de historia, digamos. Esto es Auguste Perret, que es este señor que está acá parado, y este es el edificio de la calle Franklin en París. Este edificio. Este edificio fue el primer edificio construido con estructura independiente, es decir, si bien tiene todavía una impronta y una imagen de edificio neoclásico, cualquiera de ustedes diría y lo vería de esa manera, es un edificio cuya mampostería ya no es la que soporta el edificio, sino que es una estructura de hormigón, y las envolventes son independientes de esta estructura. Y tiene la importancia de haber sido el primero de estos, ¿no? Fíjense acá, está firmado en su planta baja, que está por ahí, el sello de Auguste Perret. También utilizó las losas planas, al aparecer el hormigón aparece la losa plana, y él sale muy orgulloso acá mostrándose en esta cubierta plana con granza, como las que solemos hacer ahora en algunos edificios. Recién nombrábamos la estructura independiente. La estructura independiente, como decíamos recién, cambió la historia de la arquitectura. El hormigón armado cambió la historia de la arquitectura. Le Corbusier, siempre un innovador, obviamente, se adhirió rápidamente a este material, y acá hace un gráfico tremendamente explicativo, donde explica esto como un edificio de mampostería importante, con muros de carga, en donde el peso se transmite a través de las mamposterías, y son muros gruesos porque tienen que soportar todas las cargas, y al lado una estructura
de hormigón armado independiente cuyas cargas se transmiten a través de columnas, ¿cierto? Entonces hace este gráfico tan sencillo pero que tan explicativo, que fíjense que a su vez también nos vende su idea de liberar la planta baja y de hacer las cubiertas jardín y toda esa idea de Le Corbusierana, ¿no? También acá otro gráfico clásico de Le Corbusier, la casa dominó, donde se ven las estructuras de hormigón con una escalera, con la cual intentaban ellos solucionar el problema de la vivienda social después de la guerra. Y bueno, básicamente algunos ejemplos acá, donde entendemos que el hormigón es una piedra, es un material que toma la forma de su molde, y acá Erosaarinen lleva al máximo esa idea. Fíjense la forma, es una piedra, pero que en su momento, el momento de su fabricación, es blanda y toma la forma del molde, ¿no? Luego se endurece y se convierte en una piedra, colaborada por también el acero que tiene incorporado. Miralles, otro ejemplo interesante acá, que podemos ver. Bueno, esto, los brasileros, que son maestros en lo que es la estructura del hormigón visto, el beton brut, como le dicen los franceses, capaz que no lo pronuncié muy bien, pero bueno, beton brut, que lo hace, que lo inventa Le Corbusier, ¿no? Inventa esta cosa de que le empieza a gustar tanto el hormigón cuando hace las estructuras para después revocarlas, que dice mejor si lo dejamos visto, y entonces aparece ahí el hormigón visto. Esto es la Facultad de Arquitectura de San Pablo, ojalá puedan visitarla, es del arquitecto Milanova Artigas. Es una gran caja de hormigón en donde están todos los talleres, de ahí cuelga toda una caja vidriada que se aleja, y bueno, y está sostenida por estos pilares de hormigón. Ejemplos de la historia. Fíjense, los famosos Brise Soleil, que son los parasoles de hormigón, hechos por Le Corbusier, también con este material que, como decíamos, cambió la historia de la arquitectura, nos permitió a los arquitectos proyectar de manera diferente, arquitectos famosísimos como Tadao Ando, haciendo entrar la luz a través de esta lucera y este hormigón visto. Esto que lo tenemos en Córdoba, seguramente habrá algún exalumno de este colegio, que es el Colegio Manuel Belgrano, que es un claro ejemplo de arquitectura brutalista, de una arquitectura Le Corbusierana. Sin duda Le Corbusier, si se levantara hoy, se atribuiría a esta obra porque realmente tiene un impacto importante, digamos, en el diseño de la misma, la obra de Chandigarh en la India, ¿no? Esto está en la costanera y tiene, bueno, toda esta estructura de hormigón con estos parasoles que protegen el espacio central, rampas y todos los elementos propios de la arquitectura de aquella época. Fíjense que prácticamente nos permite hacer cualquier geometría o cualquier forma, dependiendo de la capacidad de las personas que hacen el encofrado. Vamos a ver algunas de los elementos que conforman el hormigón y su definición. El hormigón se conoce con este nombre a la mezcla constituida por materiales inertes, agregados finos y gruesos, que se unen por una pasta de cemento y agua, que actúa como elemento activo ligante. Entonces, materiales inertes y ligante, la que una vez endurecida adquiere consistencia pétrea. La pasta recubre las partículas inertes, ligándolas entre sí, conformando un sólido, cuyas principales características son la resistencia y la durabilidad. Bueno. Podemos distinguir dos clases de hormigón: simple y armado. Incluye los pre y post tensados que vamos a ver más adelante. Este último resulta de agregar armadura metálica de acero al hormigón simple. Bueno, entonces tenemos el hormigón simple y el hormigón armado. El hormigón armado va con acero, el hormigón simple va sin acero. Dosificación. Se denomina dosificación a la cantidad y proporción de componentes que intervienen en el hormigón, salvo el agua. Se expresa por medio de proporción o por peso. Esto es muy importante. Puede ser por proporción o por peso de los mismos. Ejemplo, 1, 2, 3. Significa
que los componentes son una parte de cemento, 2 de árido fino y 3 de árido grueso. Es decir, acá estamos utilizando por proporción, 1, 2, 3 o 1, 3, 3 podemos usar también, ¿no? Estos son distintos componentes, sería 1 de cemento, 2 de arena fina, 2 de arena de árido fino, que sería arena gruesa, y 2 de grancilla, y 3 de granza, que sería el clásico hormigón in situ. Si hacemos el cálculo de esto, resulta que, digamos, para un metro cúbico son más o menos 250 kilogramos por metro cúbico, lo que es lo mismo que 5 bolsas por cada metro cúbico. Bueno, entonces tenemos por proporción y por peso. Por peso, digamos, en general no lo vamos a realizar en obra. El que vamos a realizar en obra es generalmente el de proporción. El que vamos a manejar para una obra de una escala pequeña, una escala que puede manejar un albañil. Cemento Portland. Para estructuras corrientes se utilizan dos tipos de cemento: cemento Portland y cemento de alta resistencia. Esto es una minimización de lo que es el cemento Portland. Si ustedes entran a Holcim, van a encontrar una infinidad de cantidad de tipos de cemento, que si yo me pusiera a explicárselos hoy, no correspondería quizá a segundo año. Entonces, porque hay un montonazo de hormigones de cementos para distintos tipos de cosas. Vamos a manejarnos más o menos con esto, ¿no? O sea, consideramos el cemento y el cemento de alta resistencia inicial como una única particularidad. Bueno, después los agregados finos, en realidad dentro del hormigón son las arenas naturales y artificiales. Es importante para hormigones elaborados en obra controlar que la arena esté limpia y no contenga impurezas orgánicas, arcilla o limo, incluso inclusiones salinas. No podemos usar, acuérdense, arena de la costa del mar, por ejemplo. Rocas con granos inferiores a 5 milímetros. O sea, los áridos finos acá en realidad estamos hablando de una arena gruesa. Estamos hablando de un árido que tiene hasta 5 milímetros. Entonces, dijimos acá también artificiales y naturales. Cuando es artificial, cuando son cantos rodados, el tipo de río que se van redondeando los bordes por el desgaste de la erosión. Y los artificiales son los machacados en canteras a través de distintas, digamos, formas que van destruyendo la piedra y pasando por distintos tamices hasta llegar a los 5 milímetros. Agregados gruesos. Varía según el tipo de estructura rellena. Granulometría de 1 a 2 centímetros. Y esta es la fina que decíamos recién, que va ya de arena a 1 centímetro. O sea que son grasas de distintos tamaños. Pero esto depende de muchas cosas, ¿cierto? Es decir, puede ser de 0,5 hasta 2 centímetros, perfectamente una grancilla, o puede ser hasta 3 centímetros. Ya vamos a ver cuándo nos corresponde utilizar cada una de esas. El agua de amasado, que es fundamental. Fíjense que acá tenemos el ligante, los áridos, y ahora el agua que unifica todo esto. El agua de amasado es clave para activar el cemento. El agua de amasado básicamente debe ser limpia, exenta de álcalis o sustancias orgánicas. En general, debiéramos hacer un laboratorio del agua y analizar todo el tipo de agua que estamos utilizando. Pero una forma muy sencilla, porque por ahí no tenemos un laboratorio, sino simplemente con que sea potable el agua, ya es un agua perfectamente utilizable para hormigón. Es decir, si yo fuera agua salada y yo la tomo y es agua salada, bueno, claramente esa agua no es potable, entonces ya no la puedo utilizar. Entonces el agua potable, una forma muy rápida de verificar si es posible utilizar para el hormigón. Luego, si queremos especificar mejor, al laboratorio. Esto es muy importante. Tenemos hormigón elaborado en planta industrial o elaborado in situ. Después tenemos las técnicas de traslado y llenado, el vibrado y compactado, procesos y técnicas de utilización de aditivos y hormigonado en condiciones especiales. Bueno,
como decíamos recién, hormigón en planta o in situ. Los hormigones pueden ser elaborados en obra o en planta. Los hormigones elaborados en planta se clasifican de acuerdo a la resistencia a la compresión. Por ejemplo, H13, 13 entre paréntesis, quiere decir 13 megapascales, que significa que tiene una resistencia de 130 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque acá si vemos el megapascal y vemos acá la equivalencia, un megapascal equivale a 10 kilogramos por centímetro cuadrado. Por lo tanto, 13 megapascales equivalen a 130 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, entonces los hormigones elaborados en planta, de más uso en las construcciones, esto es variable, depende del cálculo estructural, pero conocemos el H13, lo puedo usar en un pozo, en un pilote, en una zapata. El H17 puedo utilizarlo en losas, en vigas, en tabiques. 21, digamos, ya casi no se está utilizando más el 30 vamos mejorando las calidades, ¿cierto? Entonces el H21 se utilizaba mucho en calles, pero también puede utilizarlo en vigas y losas. El 25, el 30, y bueno, estos hormigones van aumentando, desde acá hasta acá han ido aumentando su capacidad de carga. Porque si yo les pregunto a ustedes cuál es un hormigón más resistente, el H13 o el H30. El H13 soportaba 130 kilogramos por centímetro cuadrado. El H30 va a soportar 300 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿está? Y inclusive ahora hay hormigones elaborados, por ejemplo, para hormigones para piezas premoldeadas en Astori o en Pretensa, que han llegado hasta H85, o sea, 850 kilogramos por centímetro cuadrado, casi que tiene una resistencia tremenda, ¿no? Bueno, esto es muy difícil de lograr elaborándolo in situ en una obra con albañiles, ¿cierto? Estos son industriales, son hormigones industriales. Importante, el agua de amasado debe ser cuidadosamente dosificado porque si excede en cantidad proporcionalmente se pierde la resistencia del hormigón. Esto es muy importante porque siempre lo preguntamos. Cuando yo hago esta mezcla, que decíamos cemento y áridos, o sea, materiales inertes y ligantes, y después agrego agua, importante que la cantidad de agua no sea excesiva. ¿Por qué? Porque si yo tengo un metro cúbico de hormigón, ¿cierto? Y en ese metro cúbico de hormigón coloco agua de más, una parte del agua va a servir para activar las partículas de cemento y otra parte del agua va a servir para la trabajabilidad del hormigón. Entonces necesitamos el agua para las dos cosas. Pero ¿qué pasa? El agua clave es la que va a activar las partículas de cemento, va a generar cristales y va a envolver todos los áridos. Y el agua para la trabajabilidad es para que se pueda mover con palas y repartir arriba de las losas. Entonces, esa agua de la trabajabilidad, en realidad, una vez que esto frague o se endurezca el hormigón, se evapora. Y cuando se evapora, yo tenía un metro cúbico. Cuando el agua esa formaba parte de ese metro cúbico. Cuando se evaporó, ¿qué pasó? Se evaporó y se fue en forma de vapor. Al irse, ya no está más en ese metro cúbico. ¿Y qué queda en ese metro cúbico de hormigón donde se fue el agua? No está más el agua, entonces ahora queda un hueco. Entonces, mientras más agua que se va a evaporar, menor resistencia tiene ese hormigón. Entonces, cuando yo les pregunte en qué afecta el exceso de agua en un hormigón estructural, ustedes me tienen que decir en la resistencia. ¿Por qué? Porque hay más poros. Se utilizó mucha agua, entonces se evaporó mucha agua y por lo tanto quedaron más poros. El hormigón armado, recién dijimos que había hormigón simple y hormigón armado. El hormigón armado utiliza el acero. Dentro de los aceros, vamos a ver que nosotros tenemos el hierro y tenemos el acero.
En realidad el acero es hierro con incorporación de carbono, ¿tá? Bueno, que le da mayor resistencia. Las armaduras, resulta de incorporarle armadura de acero al hormigón simple, perfecto. La armadura de buena calidad, bien. La armadura traen inscrito el diámetro de la barra, así como el tipo de acero de resistencia. Fíjense acá que dice 420 y acá dice 12, ¿cierto? 420 son los megapascales que soporta el acero, ¿no? Muchísimo. Y después el 12 es el diámetro de la barra. Es muy importante porque por ahí entre una barra de, qué sé yo, del 10 y del 12, si no tuviéramos este número, por ahí puede que nos confundamos, ¿no? Entonces uno se fija ahí y se fija la barra. También es importante vean estos aleteados que tiene el hormigón, se le han ido agregando durante el tiempo para lograr mayor adherencia entre el acero y el hormigón. Bueno, acá tenemos un ejemplo, las barras del 6, la barra del 8, la barra del 10, del 12. Antiguamente había una que era del 14, no está más. Ahora viene del 16, del 20 y del 25. Estos son distintas barras que van resistiendo más a medida que son más grandes y obviamente son utilizadas para distintos elementos de la estructura. Ahora vamos a empezar con un análisis del hormigón y de toda su secuencia, que vamos a ir viendo paso por paso. Entonces, el hormigón armor resulta de una serie de operaciones. Ejecución de los encofrados, doblado y montaje de las armaduras, fabricación y colado del hormigón, curado durante el fraguado y el desencofrado. ¿Ah? Esos son todos los elementos que necesitamos para hacer hormigón armado. Entonces, bueno, vamos a ir viendo esa secuencia de armadura. Ejecución del encofrado. El encofrado es esta estructura provisoria, que es una estructura que sostiene el edificio mientras el hormigón todavía no existe. Entonces hay una estructura que hemos armado que se llama encofrado, ¿cierto? Dentro de esa estructura tenemos dos elementos. Una que es el receptáculo, donde va a caer el hormigón, vamos a poner la armadura y el hormigón, es el receptáculo. Y otra es el apuntalamiento, que es lo que sostiene a ese receptáculo. Esos son los dos elementos claves que tenemos dentro de los encofrados, que por supuesto ha ido variando y qué sé yo. Pero bueno, acá les pongo un ejemplo de la cultura arquitectónica. Esto es el arquitecto Le Corbusier, una de las obras más famosas del mundo, la iglesia de Ronchamp. Y fíjense cómo hizo esta cubierta hace muchísimos años, con toda una complejidad de encofrado, casi como si fuera un encofrado de un barco, ¿cierto? Bueno, muy complejo su encofrado, pero me gusta para que se den cuenta que, ¿ves? Esto claramente estaba contenido dentro del receptáculo y toda esta estructura sostenía ese receptáculo. Y luego esta estructura que se llama provisoria, la retiramos y queda la obra terminada. Bueno, el receptáculo. Dentro del receptáculo debe estar nivelado y aplomado, o sea, no puede estar el receptáculo así si yo quiero hacer una casa plana, tiene que estar nivelado. Entonces voy con una manguera de nivel y nivelo con manguera o con todos los instrumentos para nivelar, un nivel óptico, una estación total o lo que fuera. Entonces debe estar nivelado y aplomado. Debe tener resistencia y evitar deformaciones durante el colado, porque si yo de pronto no calculé el peso y se me dobla, acuérdense que el hormigón va a copiar la forma del encofrado. Entonces la deformación que tenga la va a copiar. Entonces va a quedar deformado y va a ser un hormigón que no es lo que estaban proyectados. Bueno, para evitar la adherencia también del hormigón con la madera, solemos utilizar un elemento que se llama desencofrante, que por ejemplo lo provee empresas químicas como Sika o como BASF. Y también lo podemos hacer con otros elementos más rústicos como un palo embebido con gasoil, y se pinta, lo cual puede manchar un poco más o menos el hormigón, depende si es hormigón visto o no. Bueno, acá tenemos un poco de algunos receptáculos que ven acá, están hechos en madera en general,
Este está hecho con placas fenólicos que vienen de 1,22 por 2,44, y este está hecho con tablas. Con tablas, fíjense, vamos a ver acá, acá cuando se hace tablas hay que tener cuidado, que no, que estas tablas no queden muy grandes, porque si no se nos manda el hormigón por acá. Tiene que estar muy bien hecho el encofrado. Apuntalamiento. Apuntalamiento. Los puntales deben tener máxima seguridad, máxima seguridad contra asentamientos verticales y desplazamientos horizontales. Arrastramiento. El trabajo de los puntales es fundamentalmente de compresión. Debe prevenir el pandeo arrastrándolo lateralmente con diagonales como tablas o tensores metálicos. Cruz de San Andrés. La cruz de San Andrés es una cruz así, ¿cierto? Empalmes. Se evitará en lo posible el uso de puntales empalmados. El número de puntales no puede ser más de un cuarto del total. Porque ¿qué pasa? A veces uno usa en muchas obras los puntales y empiezan a cortarlos para hacer una viga o lo que fuera, y empiezan después el albañil no quiere comprar más puntales y empieza a tapar, digamos, y a empalmar muchos puntales uno arriba del otro, y empieza a ser peligroso. Entonces, no podemos tener más de un empalme por cada puntal, y no pueden estar nunca en el medio. Los puntales habitualmente son estas maderas de pino, los comunes, son de 3 por 3 pulgadas, que son 75 milímetros, son 7 por 7 centímetros más o menos. ¿Tá? Entonces, pero vamos a repasar esto que dice acá. Máxima seguridad contra asentamientos. Si en esta losa se hunde uno de estos palos, o uno de estos puntales, corremos gran riesgo de que haga una especie de caída en cadena de todos los demás. No es que no, vamos a tener un problemita, vamos a tener un problemón, se nos va a caer toda la losa que estamos encofrando. Entonces es muy importante el encofrado. Es una estructura, como yo dije primero, es una estructura provisoria, pero estructura al fin. Porque es una estructura que si se vence cuando vos estás hormigonando, pueden ver ustedes en YouTube, en todos lados, un montón de losas que se les cae el encofrado y es una tragedia. Nadie quiere que a ustedes pase eso, por eso yo les pongo las precauciones estas. Hay que tomar todas las precauciones. Y los desplazamientos horizontales, que para eso se hacen estas riendas, que son arriostramientos, estas diagonales que ven acá, que están mejor o peor hechas, depende de la obra, ¿tá? Y bueno, y dentro de los encofrados hay encofrados muy artesanales en madera y otros encofrados ya industrializados, de los cuales hay un montón de patentes de distintos tipos de encofrados. Ustedes ya van a ir viendo y alquilarán luego el encofrado que más les convenga. Fíjense, bueno, acá es lo que les decía, digamos, depende del contratista, los puntales, los arrastramientos, ¿ves? Este puntal, ¿ves? Está tendiendo a generar un pandeo y a doblarse. Entonces, yo haría sacar inmediatamente este puntal y cambiarlo y listo. ¿Ah? Bueno, el apoyo de los puntales en su pie es uno de los aspectos más importantes de la estabilidad del encofrado. Acá abajo. Esto es clave. Fíjense que hay una serie de mamarrachos. Bueno, no están tan mal, pero sí, hay algunos que están peor. Pero, y su comportamiento durante la colada y el desarme. Este apoyo debe ser sólidamente asentado sobre un talón con interposición en algunos elementos de ajuste para permitir el aflojamiento paulatino sin los golpes ni vibraciones durante el desencofrado. Este elemento es generalmente una cuña. Bueno, acá a veces, a ver si puedo dibujar algo, abajo, digamos, supongamos que este es el puntal, acá abajo solemos poner una placa, un pedacito de puntal así, por ejemplo, ¿cierto? Y acá, que sería alguno de, no sé, por ejemplo, que está ahí, ¿sí? Y después ponemos una cuña así y una cuña así, ¿eh? Y se van golpeando de acá para allá, y para ir logrando que esto quede perfectamente nivelado. Golpeo y eso genera que esto quede absolutamente después bien conectado, bien a ras de el molde superior. ¿Está? Bueno, muy bien. Vamos a pasar ahora
Esto, acá vemos algunos encofrados. ¿Ven? Acá está el señor haciendo, como le decía yo, está pasándole un desencofrante con bien rústicamente, con una madera o una goma de espuma, y está embebiendo en gasoil o en desencofrante de Zika este panel para armar un tabique, seguramente el de este ascensor o lo que fuera. Bueno, fíjense cómo acá tenemos un encofrado de viga con un puntal, unos 50-60 centímetros, y después tenemos un horizontal que sobrepasa el tamaño de la viga para luego tener estas flechas que van a contener el empuje de la viga que voy a llenar acá arriba. Después tenemos algo mucho más elaborado, que son estos encofrados industriales, que tienen como caballetes metálicos, que todas estas cositas que se ven son diagonales para evitar que esto se nos caiga, porque el problema es que el encofrado puede venir un viento y haga así, ¡paf!, y se nos caiga todo el encofrado, y eso no queremos que nos pase. Vamos a ir detectando elementos. Acá tenemos los puntales, que son metálicos y que arman como unos caballetes, más o menos 250 por 3 metros, depende de la patente. Estas cosas amarillas son vigas principales de este apuntalamiento, que en este caso se llama EFCO, es de origen norteamericano. Y luego tenemos vigas secundarias, que son estas vigas galvanizadas, que van cada 45 centímetros, colocadas por sobre esto, y encima de esto vienen placas de fenólico, como les comentaba anteriormente. Después tenemos estos encofrados que no los solemos ver muy seguido por Córdoba, pero ustedes pueden, digamos, trabajar en cualquier lugar del mundo y los tienen que conocer. Son encofrados, digamos, industrializados, son metálicos, vienen con distintos puntos acá, por de acuerdo sea la columna que tengo que replantear. Entonces, fíjense que tiene todos estos refuerzos con pliego metálico, etcétera. Bueno, y se va a encofrar y va a quedar perfecto el hormigón. Por ejemplo, que es un encofrado plástico para columnas redondas. Y miren ustedes cómo queda colado. Pero también les quiero mostrar que a veces, si el encofrado es malo, puede ser que se nos abra el encofrado por acá abajo porque no estaba suficientemente apuntalado, y cuando llenamos el hormigón, de pronto se abrió acá abajo y se vació todo. Entonces, esto, ahora, ¿qué hacemos con esto? Hay que prácticamente cortar todo, demoler todo esto y volverlo a hacer. Entonces, el encofrado no es cualquier cosa, es muy importante, ¿no? Bueno, acá otros ejemplos. Como les decía, estos caballetes tienen acá uniones con unas cuñas metálicas, tienen que estar perfectamente en las diagonales. Miren acá abajo, está una placa de fenólica, dos puntales de punta así, otros dos puntales de punta para lograr la altura. Después están las vigas principales, vigas principales amarillas, que son metálicas, y estas vigas galvanizadas metálicas también secundarias. Acá se lo ve mejor. Puntal, esto que calza como una especie de horqueta, calza la viga principal. Acá tengo la viga principal y después las vigas secundarias cada 45 centímetros. Y por último, la madera, el panel fenólico de 18 milímetros, que va a contener definitivamente el hormigón. Algún ejemplo acá de estos encofrados, y como ustedes ven, es una estructura provisoria. Esto, que es un clásico, todos quieren hacer alguna escalera que llamamos cremallera, y que, bueno, cuya armadura es básicamente un estribo así, un estribo así, un estribo así, un estribo así, y luego el hormigón. Un encofrado bastante prolijo, como vemos acá. Luego tenemos, ya vimos lo que era encofrado, que era el molde y el apuntalamiento. Ahora vamos a ver las armaduras. ¿Bien? Entonces, las armaduras, previo a ponerlas, hay que cortarlas y doblarlas. Bien, doblo y montaje. Tipo de armaduras usado en la construcción es de barra redonda, sobre la que se agregan espirales, muescas, lo que yo les mostraba antes. Rebarbas, con la finalidad de aumentar la adherencia entre el hormigón y el acero. Lo mismo, deben estar limpios, libres de pintura, barro, resto de aceite, oxidación superficial. No es nocivo. Si la oxidación, dice acá, no es nocivo si está un poquito bien. Fíjense, esto es un clásico, esta está recién traída y esta está ahí. Esa pequeña capa de oxidación no importa. Ahora, si ya está, si vos la tenés hace
no sé, un año la barra y está todo corroída es otra cosa. Esto lo acaban de traer, llovió, ese pequeño óxido no es un problema. Bueno, la armadura no dobla, corta dobla, se coloca sobre el cofre, pero hay que doblarla antes. Durante el hormigonado se utiliza ataduras de alambre. Ya vamos a ver eso. Fíjense, esto es importante porque de acuerdo a la barra, uno va doblando, de acuerdo a la barra, uno va doblando y tiene un diámetro de doblado. Tengo diámetros con distintos tipos. Mientras más grande es la barra, más grande es el diámetro que necesito. ¿Por qué? Porque si no se empieza a deteriorar este punto acá del acero. Si esto yo lo doblara realmente a 90 grados y no con esta curvatura, se nos rompería y este acero estaría debilitado en este punto. Entonces, fíjense, esto es una dobladora muy buena. La van a ver pocas veces, pero es muy buena. Tiene todas las piezas para poder doblar distintas barras. Esto es una dobladora más común, ¿bien? Pero acá tenemos los distintos diámetros. ¿Ves? El mandril se le llama a esta pieza, que es la que va a esta, que es la que envuelve la armadura. La barra del 8, 28 milímetros de mandril, la barra del 10, 35 milímetros de mandril y así. Bueno. Acá estamos viendo cómo se ata con alambre. El alambre no es estructural. El alambre lo que logra es que la armadura quede en su posición que está proyectada. No cumple una función estructural, solamente de mantener la posición de cada elemento estructural durante el hormigonado. Ya van a ver, cuando veamos video de hormigonado, es una máquina que tira hormigón, que es una masa densa y pesada y que puede empujar los hierros y correrlos del lugar, y si los corre del lugar ya no nos van a servir. Entonces vamos a atarlos con un alambre. Acá los armadores saben doblarlo con una serie de pliegues, y queda perfectamente doblado. Un detalle para ver, que es un error en esta armadura, es que esta armadura que ven acá está doblada a 90 grados. Esto, para tener un mejor anclaje, debió haber sido doblado así, y esta otra debió haber sido doblada así. De manera que se logre la continuidad que tengo acá. ¿Ven? Acá tengo continuidad de acero, sí. ¿Por qué? Porque es la misma barra. Pero acá no tengo continuidad de acero. ¿Por qué no tengo continuidad de acero? Bueno, porque esta barra que viene de acá se corta y se dobla ahí. Y la otra viene, se corta y se dobla. Y si está cortado, me va a fallar. Entonces, para que no falle, la meto acá dentro del hormigón, ¿ves? Y queda bien metida el hormigón y nunca va a haber problema. Inclusive se va cruzando. Por ejemplo, va atado acá, va doblado acá, para que cualquier falla no sea una falla en cadena. ¿Está? Bueno, vamos a pasar. Bueno, y acá tenemos una viga, el funcionamiento de una viga. Dame un segundo. Funcionamiento de la viga. ¿Cómo trabajan las armaduras? Esto sería si la viga fuera simplemente hormigón, si no tuviera armadura, o sea, si fuera un hormigón simple. Si fuera un hormigón simple, ¿qué pasa? Yo la apoyo acá, tiende a doblarse. ¿Por qué? Bueno, porque acá pesa, tengo peso. La misma armadura tiene peso, ni hablar si tengo que usar peso de poner una biblioteca acá arriba, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué empieza a pasar? Con las fibras del hormigón se empiezan a rajar acá abajo, se rajan, se van rajando, ¿cierto? En este punto. Y acá arriba, mientras acá se separan, tienden a separarse para allá y para allá, acá arriba se comprimen acá. ¿Ah? Y acá, ¿qué pasa? Toda esta masa de hormigón tiende a querer bajarse. O sea, esto que antes era así, ¿sí? Tiende a querer bajarse para abajo, para acá. Se tiende a bajar para acá. Y este quiere quedarse acá, porque está apoyadito ahí. Entonces acá se nos arma un problema que es un esfuerzo de corte. Este quiere irse para allá y este quiere bajar para acá. ¿Sí? Entonces, ese esfuerzo de corte que le llamamos,
lo vamos a resolver a través de esta pieza que está acá, que va a tomar toda esta rotura que está ahí. ¿Ven? Toda esta rotura que está acá se va a resolver de esa manera, utilizando esa barra en diagonal. Pero también van a colaborar estas otras barras, que son las barras de estribo, que son estas que voy a pintar en rojo. Estos estribos, bueno, está saliendo blanco. Esto que está acá son los estribos. Estas barras verticales son los estribos, ¿cierto? Claramente, si yo estos estribos los voy a poner acá, si yo los pusiera acá, es como si yo clavara el filler y no me van a dejar que estas piezas se deslicen, ¿cierto? Bueno, pero esas son para dar respuesta al tema del corte, ¿no? Del esfuerzo cortante, como dice ahí. Pero nosotros tenemos dos esfuerzos importantes por excelencia, que son la tracción y la compresión. ¿Sí? La tracción está abajo y la compresión está arriba, en esta viga simplemente apoyada. Entonces, la tracción va a estar abajo y la compresión va a estar arriba. Si yo les pregunto a ustedes, ¿el hormigón es bueno para soportar la tracción? Si yo puedo traccionar hormigón, si yo pudiera agarrarlo con algunas piezas y traccionarlo, seguramente se desprendería, no sirve. Y la barra de acero, si yo la fijo con dos gatos hidráulicos y la tiro, y bueno, va a resistir muchísimo, ¿cierto? Porque para eso está el acero. Entonces, ¿dónde voy a poner el acero? Lo voy a poner acá abajo. Abajo voy a poner el acero. Voy a poner el acero abajo. Y bueno, y me va a sustituir, me va a resolver el problema de la tracción. Después voy a resolver el tema de la compresión ¿con qué? ¿Con qué? ¿Qué aguanta la compresión? Dijimos que era hormigón armado. Era hormigón más acero. El hormigón soporta mucho la compresión y el acero soporta mucho la tracción. Justamente esa combinación es la fantástica que tiene el hormigón armado. Entonces, arriba donde necesito, en el área comprimida, voy a poner hormigón. Pero sí o sí necesito de estas otras barras que están acá, que son necesarias para poder utilizar, para poder montarla. Son barras de montaje, como dice acá, ¿ves? Barras de montaje. Entonces esta barra de montaje está abajo, este hierro que yo dibujé acá para la tracción, en realidad se dobla así. Ahí la puedo dibujar con un gancho, pero se dobla así, se dobla así. La barra de montaje también viene así y se dobla así. Y viene y se dobla así. Muy bien. Después, como dijimos, tenemos algunas barras inferiores que le vamos a hacer lo que se llama el caballeteado, porque no es una sola barra esta, debe haber 2, 3, 4 barras. Una de estas barras, un porcentaje de esta barra, va a tomar la diagonal así y va a subir. Y esa diagonal es la que me va a tomar esta parte de roturas, esta diagonal, esta me va a tomar y me va a resolver estas fisuras que estaban en este sentido. Claramente van en el sentido contrario de la barra que estoy poniendo. Entonces, como dijimos recién, esta barra que se llama caballeteado, o sea, una barra caballeteada es una barra recta, que después en este extremo la subimos así y la doblamos así. Eso es el caballeteado. Y en el otro sentido habrá otra barra, vendrá así, así, y se caballeteará así. Bueno. Y después están las otras barras que ya vimos. Bueno, a esto le está faltando lo que recién dijimos, que son los estribos. Son estos elementos fundamentales, que son, lo voy a pintar azul, son los estribos, que son estas barras verticales que ustedes ven dibujadas acá, que en realidad no son barras, sino que son como un cuadrado, son como una pieza así, 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 así y así. Y esto está doblado así, y así como les mostré recién. ¿Sí? Y acá viene otro. Así, 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 y así. Ahí está. Y esto luego va a ser pasado por la barra, las barras de montaje arriba y por las armaduras principales abajo. ¿Ah? Bueno, eso es básicamente cómo se hace una viga de hormigón armado.
Después, vamos a ver estos elementos. Yo puedo tener elementos donde tengo un apoyo acá, y esto que está acá que le llamamos voladizo. El voladizo porque vuela, no hay nada que lo sostenga. Entonces, si no hay nada que lo sostenga, ¿cómo se deformaría? Bueno, acá se deforma así por su peso. Y acá, ¿cómo se deforma? Así. Y entonces, si yo hago un análisis de las áreas comprimidas y de las áreas traccionadas, voy a tener áreas traccionadas abajo, áreas comprimidas arriba. Y áreas traccionadas arriba, acá se dio vuelta la cosa. Ahora las áreas traccionadas están acá arriba y las áreas comprimidas están acá abajo. Entonces, en el voladizo hay un comportamiento diferente de lo que vimos recién. Es más complejo. Entonces, la armadura principal para la tracción va a estar acá abajo y la armadura principal para la tracción va a estar acá arriba. ¿Por qué? Porque acá están las áreas traccionadas arriba, por lo tanto necesito acero arriba y necesito acero abajo. Bueno, y sube y baja, y estas son otras cuando tengo dos apoyos. Bueno, bien. Habíamos hecho una secuencia de elementos para la elaboración del hormigón, ¿no? Ahora viene la elaboración y el colado. Bueno, esta es parte de la elaboración in situ. Importante, como dijimos recién, el agua de amasado debe ser cuidadosamente dosificada, porque si excede en cantidad, proporcionalmente se pierde la resistencia del hormigón, que es lo que les contaba antes. El hormigón elaborado en planta. Se realiza el pedido según lo determinado por los profesionales, de acuerdo al destino del hormigón, diseño y cálculos estructurales, y todo lo solicitado en cuanto a resistencia, plasticidad, asentamiento del mismo. Bien. Entonces, bien. Como dice acá, se realiza el pedido determinado por los profesionales. Acá van a ver planos estructurales, tenemos ejemplos donde normalmente el calculista, el ingeniero que va a calcular estructuras, nos va a decir qué tipo de hormigón quiere que coloquemos. Y después está una serie de otras especificaciones que nos van a poner ellos en los planos estructurales. Pero ahora vamos a ver dos cosas que antes de colar debemos realizar. Una, que son dos ensayos, que son uno, el ensayo de la plasticidad del hormigón, y otro es el ensayo de la resistencia. El ensayo de la plasticidad, los dos se toman directamente del hormigón que se ha llevado a obra. Bueno, entonces, esos ensayos los vamos a ver más adelante, pero inmediatamente antes de colar tenemos que realizar estos dos ensayos, que tomamos como dos muestras y hacemos un ensayo ahí y otro ensayo se hace con más tiempo. Pero ahora vamos al colado del hormigón. Antes de colar el hormigón en los moldes, se debe limpiar el encofrado, pues normalmente cortaron madera y acerrín, se utilizaron monones de telgopor y telgopor, perlitas, bolitas por todos lados. Bueno, hay que limpiarlo perfectamente. Todo otro elemento que ande suelto por ahí, pedazo de plástico, botella de coca, todas las cosas que andan por ahí, podés encontrar cualquier cosa. Bueno, hay que limpiarlo perfectamente. Realizar puentes de servicio. Se colocarán tablas u otros elementos adecuados por donde circulan los carritos con la mezcla y el personal. El objetivo de esto es proteger la armadura y el hormigón fresco durante el trabajo. Estos son los elementos de traslado. Digamos, acá tenemos la fabricación in situ, que es la famosa perita de hormigón, que es como esta, donde fabricamos el hormigón in situ. Después de acá puedo volcarlo sobre este carrito y trasladarlo. O, por ejemplo, si está más lejos del hormigón y yo tengo una planta de hormigón, puedo utilizar esta volqueta. Esta volqueta yo pensé que ya no se usaba más, pero hace poquito hemos usado una. Es muy práctica. De hecho, era una obra muy grande y tuvimos que hacer una planta de hormigón directamente en obra, una planta de elaboración de hormigón en la obra. Y la planta de hormigón tiraba el hormigón fresco sobre esta volqueta, y con esta volqueta se iba distribuyendo a las distintas partes de la obra. Y esto, que es el clásico mixer, que puede llevar de 5 a 8 metros, de 5 a 8 metros cúbicos de hormigón, que van mezclando el hormigón mientras van trasladando el hormigón hacia la obra. Bueno, después tenemos
el hormigón y vibrado del hormigón. Una vez realizado el encofrado, replanteada la losa, colocado los casetones, si fueran arburadas y armaduras, dijimos la armadura, se procede al hormigón. La foto se realiza con hormigón elaborado en planta y bombeado. Bombeado. A ver, no tengo una foto de una bomba, luego a ver si después sale. Se distribuye el hormigón con palas, ven lo que yo les decía, la trabajabilidad, aquí hay gente, tanto estas personas están con palas, uno está con fratacho, bueno, esa es parte de la trabajabilidad del hormigón para poder distribuirlo sobre esta losa. Y después para que entre, por ejemplo, en esta viga, se utiliza este elemento que está acá. Este elemento es un vibrador para hormigón. Esto es la punta del vibrador, se mete en el hormigón, se vibra, hace así, vibra, es como un asimétrico que hace así, tiembla y hace que el hormigón entre bien entre las armaduras y no se quede encajado por ahí. No podemos dejarlo mucho tiempo colocado porque se empieza a disgregar y se empiezan a separar los elementos del hormigón. Se separa la arena, se separa el cemento, se separa la granza. Entonces son entradas rápidas, cada 25 o cada 50 centímetros se va entrando esto. No es que yo lo dejo apoyado en un lugar y me voy, no. Si lo hacemos eso no funciona más. Bueno, recién les dije que había dos ensayos. Este es el ensayo de plasticidad. Este es el ensayo de plasticidad. ¿Para qué nos sirve la plasticidad? Tenemos que saber, digamos, si el hormigón, cómo queremos que sea el hormigón. Si queremos que sea muy duro, si queremos que sea blando, y todo. ¿Y para qué? ¿Para qué? Porque si yo tengo una armadura muy, muy densa, como la que veíamos recién, difícil que entre el hormigón, bueno, necesito un hormigón más blando, más plástico, ¿cierto? Y si yo tengo que hormigonar un techo inclinado, bueno, que si yo pongo un hormigón plástico que corra muy rápido, lo pongo en el encofrado inclinado y es blandito y se me va a caer todo. Entonces tengo que ver de qué tipo de hormigón necesito de acuerdo a la obra que voy a hacer. Para eso utilizo este ensayo, ¿no? Que es el ensayo de la norma IREM 1536. ¿Qué le llamamos cono? Se utiliza este cono de Abrams, le llamamos el ensayo del cono de Abrams. El cono de Abrams es esta pieza metálica que está acá, y acá están las piezas directamente de la norma. Se coloca una pieza, un cerámico, una chapa, un elemento liso no absorbente, se coloca el cono, después se llena en 3 capas con hormigón que se va sacando directamente de la máquina hormigonera, se llena en 3 capas, se apisona con una barra de 25 veces, o sea, lleno esta parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 25 veces, meto la barra, se asienta. Otra capa, 25 veces, y hasta llenarlo completamente. Una vez que lo llene completamente, acá están las piernas del operario, lo levanta de estas 2 manijas para arriba, y cuando lo levanta para arriba se baja, ¿ven? Como se bajó. Bueno, entonces ¿qué hago? Doy vuelta a esta chapa, la doy vuelta al cono, y le pongo la barra con la que apisonaba, la pongo ahí, y mido cuánto bajo. Por eso se llama asentamiento. ¿Cuánto es el asentamiento? ¿Por qué? Porque se asentó el hormigón. ¿Cuánto se asentó? Bueno, se asentó 5, se asentó 10 centímetros, se asentó 15, se asentó más de 15. Y entonces vamos viendo que son duro, plástico, blando, fluido. Entonces, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la necesidad que yo tenga en la obra. Esto no tiene nada que ver con la resistencia. Tiene que ver con la plasticidad del hormigón de acuerdo a dónde yo lo voy a colocar, a qué tipo de obra o qué tipo de encofrado o armadura es la que yo tengo que llenar. Bueno, acá está el cono, Bueno, es lo mismo que yo le decía, pero fíjense que ven, acá va asentando. Asienta de acuerdo a la plasticidad que yo necesite. Acá se ve en obra, ¿ven? Ahí, fíjense, este operario se subió ahí y saca de lo que está tirando acá, esto es una bomba, que en realidad está moviendo el hormigón hacia la obra, mientras tanto va sacando ahí con una cuchara, saca, mezcla, para que este señor que está haciendo acá la prueba, ¿ven? Y acá se ve tal cual la norma,
la manija, el cono, la pieza impermeable, la pieza que no absorbe, y el pastón de hormigón acá que ha bajado unos 16 centímetros. Es un hormigón bastante plástico, bombeable. Bombeable. Bueno, después está el otro ensayo, que es el ensayo de la resistencia. En ese mismo momento se llenan esto que se llaman probetas. Estas probetas se les suele poner acá la fecha, o a veces se les pega un papel con la fecha, el nombre de la obra, el nombre del cliente, etcétera, etcétera, y se llevan a planta. Se llevan a planta. Y después se van a hacer ensayos de resistencia sobre esas probetas. No lo podemos hacer acá, lo único que hacemos acá es tomar las muestras. Una vez pasados determinados días, nosotros podemos hacer ensayos de resistencia a los 7 días, a los 15 días, a los 21 días o a lo que nos haga falta. Y entonces, ¿cómo se ensaya eso? Ya se desencofró, se sacó de esa camisa de chapa y entonces meto esta pieza de hormigón en esta prensa. Esta prensa empieza a bajar, en este caso parece que es manual, empieza a bajar y a través de este elemento nos va diciendo cuántos kilos por centímetro cuadrado estamos aplicando sobre esta pieza. Y lo vamos apretando, lo vamos apretando hasta que se empieza a fisurar, y hasta que se termina rompiendo. Entonces ahí seguramente, si habíamos pedido un hormigón H17, se va a romper por ejemplo, a los 180 kilos por centímetro cuadrado. Debiera romperse a los 170 kilos por centímetro cuadrado. Siempre conviene que sea un poquito más, que no un poquito menos, sino un poquito más. Entonces se va a romper, acabo de decir, 170 kilos si era un H17. Si era un H30 va a decir 300 kilos. Entonces este es el ensayo de resistencia del hormigón, muy importante. Bueno, luego viene el curado del hormigón. El curado del hormigón, importante que el hormigón durante su proceso de fraguado tenía agua, ¿cierto? En su mezcla. Dijimos que tenía agua para activar sus partículas de cemento y agua para la trabajabilidad. Pero ¿qué pasa? Parte de esa agua sabíamos que se evapora, ¿cierto? Bueno, entonces se evapora, pero se tiene que evaporar naturalmente digamos, y tenemos que evitar su evaporación demasiado rápida. Vamos a leer acá un par de instrucciones que nos dan. Dice, las reacciones químicas causantes del fraguado y endurecimiento del hormigón solo es posible en presencia de agua, ¿cierto? El agua que activa el cemento. 3 son los agentes de la rápida evaporación del agua. Si hace muchísimo calor, altas temperaturas, o si hay baja humedad ambiente, o si hay mucho viento, por ahí nos seca la superficie del hormigón que acabamos de llenar. Entonces el curado de hormigón generalmente se realiza por vía húmeda, regando la losa por varios días, mínimo 7, o por medio de vapor. El vapor es más difícil, nadie anda con una máquina de vapor en una obra. Es más normal tener un señor acá regando que una máquina de vapor. El vapor se utiliza en plantas como las plantas de hormigones premollados. Entonces, el curado, ¿qué quiere decir? Acá el hormigón está pegándole al sol, se está evaporando demasiado rápido, entonces le tiramos agua para colaborar con ese proceso de fraguado y esa activación de partículas de cemento que eran claves para que el hormigón tenga la resistencia que hemos proyectado. Entonces, no hay que tirarle directamente hasta pelarlo, sino que tiene que ver tipo llovizna, se va tirando sobre el hormigón 7 días, una vez por día, 2 veces por día, se lo riega y eso va a generar que el hormigón tenga la mejor resistencia. Efectos de temperaturas extremas. Los ambientes excesivamente calurosos o fríos son inconvenientes por su efecto sobre el fraguado del cemento. La temperatura óptima de la masa del hormigón es de 21 grados. Durante el proceso de fraguado es de esperarse que sea mayor para tratarse de una reacción química exotérmica. Acá dice que por ahí cuando empieza a fraguar el hormigón, empieza a calentarse un poco. ¿Por qué? Porque exotérmica, quiere decir que genera calor el fraguado, digamos la activación de la partícula de cemento. Por debajo de los 21 grados el proceso de endurecimiento comienza a retardarse y se anula a los 4 grados. Por eso las plantas de hormigón, cuando hacen 4 grados estos días que están haciendo 2 grados bajo cero, 1 grado bajo cero, no sale el hormigón de la planta porque no va a funcionar.
el agua va a estar prácticamente congelada y no va a funcionar. Entonces no funciona. Si desciende de 0 grados, el agua se congela. Entonces ya no es más agua, es hielo. Y el hormigón no funciona con hielo, funciona con agua. ¿Ah? Entonces no sirve. No podemos hormigonar cuando hace grado bajo cero. Nos puede pasar alguna vez que venga una helada de noche y nos agarró hormigonando. Bueno, tendremos que poner puntales de madera, plásticos, cubrir toda la losa, poner placas de fenólico, poner tachos de 200 litros con aceite y fuego que arme una especie de microclima sobre la losa y que no caiga la helada directamente y que no nos hiele el agua que está en pleno proceso de activación de las partículas de cemento. ¿Tá? Entonces tenemos que evitar que se nos hiele, porque si se hiela se para el hormigonado, se para el fraguado, perdón, se para sí, el fraguado del hormigón, se para y no se vuelve a activar. Si se paró, fuimos. No es que al otro día cuando se descongele va a empezar, no, ya está. Hay que tirar a la basura todo ese hormigón, demolerlo, una catástrofe. Entonces, que nunca se les vaya a helar una losa. Retiro de los encofrados, que dijimos que era el molde, que llenaba el hormigón, que soportaba este estructura independiente. Bueno, se realiza de manera paulatina, vamos desencofrando de a poco, no es ¿viste? A los palazos, los tipos, se para un poquito, vamos despacio, vamos sacando puntales, dejamos algunos, vamos haciéndolo tranquilamente porque eso todavía no está 100%, el hormigón va fraguando y vamos a desencofrar, depende de la losa, ya veremos cuánto, pero tiene distintos tiempos, desde 10 días, 15 días, 21 días, una serie de plazos que de acuerdo al tipo de elemento estructural que sea, va a llevar. ¿Estamos? Bueno, con esto estamos y hemos visto hormigón.